Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast ¿Por qué somos como somos? Con Dani Guzmán. Soy un consultor y conferencista en temas de desarrollo humano y asesor en desarrollo personal. En este podcast abordaremos de manera sencilla y práctica temas de autoconocimiento y desarrollo personal. Y el tema del día de hoy es ¿por qué nos enamoramos? Comenzamos. ¿Te has enamorado muy rápido de una persona? ¿O inclusive estás sufriendo por amor y no sabes cómo sacarte a esa persona de la cabeza? Muy bien, pues vamos a entender cómo pasa esto, cómo empiezo a enamorarme. Y la respuesta es muy sencilla. El amor empieza por medio de una sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Vamos a ver ejemplos. Primero, una sinapsis es una conexión neuronal y el ejemplo es que todo lo que tú has ido aprendiendo a lo largo de tu vida, todos tus gustos, se han generado por medio de una sinapsis. Cómo aprendiste a caminar, cómo aprendiste a comer, cómo aprendiste a hablar. Todo fue generado por medio de sinapsis. Esas sinapsis se van generando en tu cerebro y lo van llenando. Entonces, cuando tú eres muy chiquito no tienes sinapsis hechas, entonces por eso te es tan fácil aprender todo. Tienes muchísimo espacio en tu cerebro. Y cuando vas creciendo, pues tu cerebro ya está tan lleno de sinapsis que ya le da flojera aprender cosas nuevas. Dice, ya tenemos muchas sinapsis, ¿para qué queremos más? Esos son las sinapsis, son las conexiones neuronales que tú ya tienes. Te voy a poner un ejemplo. Si a ti te gusta mucho cierta comida, cierto lugar, te gusta mucho cierto cine, normalmente esto puede ser porque ya generó una sinapsis en tu cabeza. Y las sinapsis se dan de dos maneras. Se pueden dar por repetición o se pueden dar por emoción. Entonces vamos a ver ejemplos de cómo el amor se genera por repetición. Primero te voy a preguntar una cosa y hazte esta pregunta. Si tú has tenido una pareja o tienes una pareja actualmente, ¿cómo fue que empezaste a enamorarte de esa persona? Pueden ser de dos formas. La primera es que haya generado en ti una sinapsis por repetición. ¿Cómo es esto? Pues quiere decir que la veías o lo veías muy seguido y normalmente tenías una cierta convivencia con esa persona y empezó a generar una sinapsis por repetición en tu cabeza. Entonces el típico parejita en la oficina o que lo ves o la ves todos los días, pues en cierto grupo de amigos que se ven muy seguido y constantemente estás viendo a esa persona, constantemente estás recibiendo algún estímulo de esa persona, ya sea pues un regalito, un chocolatito, una invitación a salir. Y eso con el tiempo empieza a generar una sinapsis por repetición. Yo tengo una amiga que una vez me dijo, hoy me está invitando a salir mucho un chavo ahí en la oficina. Y le digo, ¿y te gusta? Me dice, no, la verdad no me gusta. Y a los 2 meses ya andaba con él. Y le digo, oye, pues no que no te gustaba. Y que me dice, no, pues es que me fue ganando con el tiempo y con su trato y todo. Y eso que fue una sinapsis por repetición. De tanto que lo veía y lo veía y lo veía y lo veía y lo veía, se le empieza a hacer más sencillo a su cerebro el verlo que no verlo. O sea, por ejemplo, el día que ya no le llevan el chocolatito, el día que ya no le invitan a salir, es el día que el cerebro se le hace raro. Porque ya generó esto una sinapsis por repetición. Ese es el inicio, cuando es una sinapsis por repetición. Luego, vamos a ver cómo es una sinapsis por emoción. Una sinapsis por emoción es, por ejemplo, supongamos que son dos personas solteras completamente, pero que sí están pues teniendo ahí cierto acercamiento con alguien más. Supongamos que son un joven, una joven que están pues ahí teniendo sus pretendientes, pero de repente coinciden en una fiesta y ahí se conocen. Y de repente el chavo le invita a bailar. Entonces empiezan a bailar y bailan, pero de lujo, se la pasan increíble, cenan bien rico, platican, se ríen. O sea, la cita perfecta, que no fue planeada, pero fue la cita perfecta. Entonces, al finalizar ese día, inclusive hasta de repente hubo un besito al final y todo el rollo. ¿Por qué pasa que al finalizar ese día, o al finalizar esa noche, esa fiesta, están pensando uno en el otro constantemente? Inclusive el otro día se llaman y empiezan a platicar y empiezan a escribirse y todo el rollo. Pues esto pasa porque se generó una sinapsis por emoción. O sea, no fue repetitivo el estarlo viendo, pero fue tan emocionante el momento, la noche, que generó una sinapsis inmediata. Entonces, esos son los dos tipos de sinapsis con los que empieza el amor. Puede ser por repetición o puede ser por emoción. Ahora, cuando ya se genera una sinapsis, tenemos que aclarar una cosa. Puede ser que se pierda. ¿Cómo es como se mantiene una sinapsis? Ahí les va. Cuando tú generas la sinapsis, imagínate que en tu cerebro ahí está lleno de maleza. Y tú quieres generar una sinapsis, ir de un punto A un punto B, de una neurona a otra. Entonces, para que se genere ese camino entre las dos neuronas, pues tú tienes que cortar la maleza, si digamos que hay maleza ahí. Entonces cortas la maleza y generas el caminito.
se genera la sinapsis. Ahora, si tú ya generaste la sinapsis y la quieres mantener, ¿qué tendrías que hacer para que ese camino se mantuviera? Pues tendrías que recorrerlo una y otra vez. Entonces, cuando ya se genera una sinapsis, ya sea por emoción o ya sea por repetición, para que dure o para que se genere o se fortalezca, tienes que estar recorriéndola constantemente. Entonces, supongamos que ya te dijeron que sí quiero andar contigo y sí vamos a ser novios, en cualquiera de los dos casos que acabamos de platicar. Ahora, para que se genere la sinapsis, tienes que seguirle y seguirle y seguirle y seguirle. Entonces, si tú dejas de recorrer esa sinapsis, ¿qué va a pasar? Pues simplemente que como era maleza, la maleza va a volver a crecer y la sinapsis se va a perder. Supongamos que sí estuvo el chavo, insiste y insiste y generó la sinapsis, pero de repente dejó de insistir, pues en cierto momento se va a perder la sinapsis, ¿sí? Porque ahí quedó. O inclusive la sinapsis por emoción, el chavo que tuvieron la noche espectacular y todo, pero el otro día ya no se hablan. Bueno, con el tiempo se va a perder la sinapsis, va a volver a crecer la maleza. Si tú sigues recorriendo esa sinapsis, se va a marcar el camino. ¿Y qué pasa cuando se marca el camino? Todos hemos ido alguna vez a algún monte, alguna montaña, algún lado, donde vemos un camino marcado. ¿Por qué pasa esto? Pues porque lo han recorrido muchísimas veces. Lo mismo va a pasar con la sinapsis. Cuando ya lo recorres muchas veces, se queda marcado ahora sí el camino. ¿Y qué pasa cuando ya está marcado el camino? ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es fortalecerlo. ¿Y cómo se fortalece una sinapsis? Se fortalece por medio de una sustancia que se llama mielina. Entonces, cuando tu cerebro detecta que ya se recorrió muchas veces cierta sinapsis, la empieza a cubrir de mielina y esa mielina lo que hace es que la protege. Es como si a un cable le pusieras cinta de aislar. Entonces, ¿qué va a hacer esa cinta de aislar? La va a proteger, la va a hacer más resistente. Y cuando la sinapsis ya está cubierta por mielina, es una sinapsis que ya tienes muy marcada en tu cerebro. ¿Qué va a pasar con esa sinapsis? Pues que va a ser muy difícil que quieras recorrer otro camino. Esa es la razón por la cual en ciertas ocasiones inclusive no queremos dejar relaciones que ya son muy tóxicas y decimos, híjole, no, es que para encontrar otra persona, y es que para volver a empezar, y es que esto, y es que aquello, eso simplemente es tu cerebro diciéndote, a ver, ya tenemos una sinapsis aquí hecha, ¿para qué quieres otra? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos cuesta trabajo luego olvidar. Luego, cuando de repente tenemos una relación que cortamos y tú tienes la sinapsis bien marcada, te cuesta mucho trabajo volver a empezar otra relación, dejar de pensar en esa pareja como tu pareja. Y eso es lo que nos empieza a costar. Así que así es como inicia el amor con la sinapsis. Ahora, vamos a continuar. Vamos ya a dejar la sinapsis atrás, que sí es como empiezan las cosas y cómo se marcan y la razón por la cual no queremos dejar a una persona. Pero ahora vamos a continuar. No es nada más que se genere la sinapsis. Pues obviamente muchísimas personas podrían generarnos una sinapsis por estarlos viendo o estarlas viendo muy seguido o porque nos hayan dado una bonita noche de baile o de plática o lo que sea. Pero ¿qué es lo que realmente empieza a hacer que nos enamoremos de una persona? Y aquí vamos a la generación de los químicos. La química que tanto se ha hablado entre las personas o las parejas. De repente ha pasado que escuchas mucho eso de que hay química o no hay química entre las personas. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que hay unos químicos o unos neurotransmisores que segrega tu cerebro. Y hay muchísimos neurotransmisores que segrega tu cerebro. Pero 4 de ellos se le llaman los químicos de la felicidad. Son los químicos que te hacen sentir contento, feliz, en gozo pleno la mayor parte del tiempo. Y esos químicos normalmente cuando empieza una relación de pareja se van segregando constantemente. Entonces, ¿por qué te empiezas a enamorar? Porque tú empiezas a ver a esa persona como tu generador de los químicos de la felicidad. ¿Sí? Que ya veremos en otro tema cuáles son esos químicos, pero la convivencia que tienes con esa persona empieza a generarte los químicos de la felicidad y la felicidad. Entonces, por eso al principio, pues son puros químicos de la felicidad lo que segregas con la persona. Pero hay otro químico que es el cortisol, que ese es el químico pues que te amarga, el que te hace sentir desesperado, molesto, frustrado, poco valorado. Entonces, cuando tú le das cosas positivas a una persona o le generas químicos de la felicidad, pues obviamente se siente contento, pero cuando empieza a haber problemas, disgustos, malos entendidos, se empieza a generar el químico que es el cortisol, el que te digo, te hace sentir desesperado, molesto, frustrado, poco valorado. Entonces,
El hecho de que empiece a aumentar tu amor por una persona es porque te está generando los químicos correctos, los químicos de la felicidad. Y cuando te genera mucho cortisol es cuando empiezas a decir, wow, a ver, ¿sabes qué? Mejor ahí nos vemos. Aquí lo dejamos. Entonces, por eso a veces pasa que una persona segrega en otra los químicos de la felicidad y esa persona está muy contenta y quiere tenerte en su vida. Pero a lo mejor tú a esa persona, a esa otra persona le estás agregando cortisol. O sea, las acciones que tú realizas para con ella o con él, pues le generan cortisol y eso hace que se quiera alejar de ti. Por eso de repente hablamos mucho en los cursos que impartimos por toda la República de algo que se llama la cuenta del banco emocional. ¿Qué es la cuenta del banco emocional? Es que cuando tú conoces a una persona o empiezas una relación con una persona, normalmente abrimos una cuenta del banco emocional uno con el otro. Cada cosa que yo hago positiva hacia ti, yo deposito en la cuenta del banco emocional que tengo contigo. Cada que yo hago algo negativo hacia ti, yo retiro de la cuenta del banco emocional que tengo contigo. Entonces, ¿cuándo es cuando se rompe una relación o cuando tú ya no quieres saber de una persona? Cuando esa persona ha hecho más retiros que depósitos en tu cuenta del banco emocional. Ahora, los retiros o los depósitos, ¿cómo se dan? Pues con lo que acabamos de mencionar. Los retiros se dan cada que tú haces acciones que le generan cortisol a esa persona, que lo hacen sentir desesperado, molesto, frustrado. O cuando hacemos depósitos, cuando le generamos los químicos de la felicidad. Vamos a poner ejemplos. Cuando haces depósitos con tu pareja o con la persona con la que estás y que hacen que se vaya enamorando más de ti, pues cuando les agregas químicos de la felicidad que la tratas bien, lo haces sentir importante, lo haces sentir que son parte del mismo equipo, le das algún regalo, alguna recompensa esperada o inesperada. Todo ese tipo de cosas segregan los químicos de la felicidad. Y cuando tú realizas acciones como enojarte, gritar, pelear, ponerte en un plan intransigente, generas cortisol en la persona. Eso se genera cuando sientes que no te comunicas con alguien, cuando te sientes desesperado, molesto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le generas haces esas acciones para la otra persona, pues estás retirando de la cuenta del banco emocional. Pero el detalle aquí es que tú no sabes cuánto estás retirando ni cuánto estás depositando. Vamos a poner un ejemplo. Este podcast se está grabando y esperamos que se pueda subir hoy 14 de febrero. Y supongamos que le mandas a tu pareja unas flores. Vamos a poner el caso de un hombre o una mujer. Le mandas unas flores. Y dices, oye, pues qué buen depósito estoy haciendo. Porque le estoy mandando unas flores. Entonces, esto me está sumando a la cuenta del banco emocional que tengo con ella. Y resulta que cuando le llegan las flores a ella, dice, pues, o sea, pues no quería esto, yo quería otra cosa, pero bueno, pues ni modo, se agradece el detalle. Y tú crees dentro de ti que depositaste mucho en la cuenta del banco emocional que tienes con ella y resulta que no, a lo mejor depositaste muy poquito. Y luego, alguna acción que tú haces, por ejemplo, ponerte celoso, vamos a poner otra vez el ejemplo de hombre o mujer, ponerte celoso porque le habló un amigo, porque le dieron un like en Facebook o lo que sea y enojarte, gritar y todo el rollo, ¿qué le genera? Cortisol. Y entonces eso que hace, retira de la cuenta el banco emocional que tienes tú con ella. Ahora, tú dices, bueno, ¿qué tanto puede ser lo que estoy retirando si estoy nada más enojándome por un like? Pues sí, pero tú no defines cuánto retiras ni cuánto depositas, quien lo define es la otra persona. Entonces, así es luego como pasan, que ya no te aguantan, que ya no te soportan y te cortan, te mandan a la fregada. Y tú dices, ¿por qué me cortaron? No entiendo si yo estaba muy bien y yo hacía las cosas bien. Y resulta que no, pues que has hecho más retiros que depósitos. Eso es lo que hablamos de la cuenta del banco emocional. Entonces, para resumir esta parte y ya terminar con este podcast. ¿Cómo nos empezamos a enamorar? Primero empezamos por medio de la sinapsis, por emoción o por repetición. Entonces me emociona mucho una persona o repito estarla viendo constantemente y me empiezo a enamorar de ella. Luego, ¿cómo empezamos a generar más? O sea, ahora sí ya todo el amor como tal, pues con los químicos de la felicidad, haciendo feliz a la persona. Cuando yo realizo acciones que le generan químicos de la felicidad, pues la persona está contenta y obviamente va a estar a gusto conmigo. Y eso, súmale que está generando mielina en su sinapsis, pues cada vez más se va a fortalecer más el amor que me tiene. Pero tenemos que tener cuidado porque en la mayor medida que yo vaya generando acciones negativas hacia la persona, pues yo voy a ir retirando de la cuenta emocional que tengo con ella, le voy a estar generando cortisol, no químicos de la felicidad.
y eso lo va a empezar a hacer sentir desesperado, molesto, frustrado, poco valorado, y va a llegar un punto en el cual voy a retirar más de lo que he depositado y la relación se puede llegar a romper. Entonces, con esto quiero que quede claro cómo empieza una relación, por qué me enamoro y por qué inclusive me empiezo a desenamorar de una persona. Ahora, para cualquier duda que tengan, pueden localizarme por medio de mi Instagram en @soydaniguzman, por medio de mi Facebook en Dani Guzmán, o pueden mandarme un correo a dg@daniguzman, visitar mi página www.daniguzman.com. Y ahí pueden ver algunos de los productos y servicios que brindo a nivel empresarial, a nivel de asesoría personal e inclusive en cursos abiertos que tenemos por toda la República Mexicana. Cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles. Fue un gusto haber estado con ustedes el día de hoy y esperamos que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.